El tema es un tema muy lindo, me encantó. Es el combate en la oración. Y me gustó mucho poner esa fotito ahí, ese slide ahí donde dice, cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Y los que hemos de verdad tocado ese suelo de rodillas, alguito que nos llega del cielo, ¿verdad? Entonces, yo espero que conforme vaya pasando la enseñanza, vayan tomando en sus corazones a ver cómo estamos actuando nosotros. Voy a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes recuerdan, en las anteriores presentaciones hemos hablado que nosotros hablo del Ministerio de Intercesión, todo este material pues ha sido tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, de las disertaciones del Papa y por supuesto de la palabra. Entonces el numeral 2567 dice, es Dios quien primero llama al hombre. Podemos abandonarlo de cualquier forma. Él siempre llamará a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza a través de palabras y acciones. Tiene lugar un trance que compromete al corazón humano. Este se revela a toda la historia de la salvación. Tal vez está un poquito largo, pero está profundo y es lindísimo. Cómo es Dios quien nos llama a cada uno de nosotros. Y Él nos llama primero. Lo podemos abandonar en el momento en que nosotros querramos. Para eso es nuestro libre albedrío, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el amor de Dios es tan fiel que Él va a estar ahí. Y en lo primero donde va a estar es en la oración. Si nosotros no abandonamos a Dios y nosotros le respondemos a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener esa respuesta hacia Dios. Y entonces, conforme vamos teniendo esa respuesta, vamos a formar una alianza. ¿Por qué? Porque por medio de la oración va a ser un amor recíproco. Tanto me ama Dios a mí como yo empiezo a amar a Dios. ¿Cómo? A través de palabras, a través de acciones. Nuestro corazón se compromete y ahí estamos aliándonos con el Señor. Entonces, nos dice el Papa Francisco en sus disertaciones sobre la oración, él subraya y dice que la oración es de todos. Vamos a ir poniendo atención a ciertas palabritas. La oración es de todos y nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar el corazón. Ahí es donde nace. Y vean lo que está diciendo el catecismo. Tiene lugar un trance que compromete al corazón humano. Y luego el Papa añade, es necesario, dice, combatir en la oración para pedir la gracia. La oración es un combate y el Señor está siempre con nosotros. Oigan, la oración es un combate y el Señor está siempre con nosotros. Nos dice el Papa, continúa diciendo ahí, si en un momento de ceguera no somos capaces de ver su presencia, tendremos éxito en el futuro. También nos ocurrirá repetir la misma frase que dijo un día el patriarca Jacob.
Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Al final de nuestra vida, dice el Santo Padre, mirando hacia atrás, también nosotros podemos decir, pensé que estaba solo, pero no, Jesús estaba conmigo. Y ahí vamos a ir viendo en un momento por qué pensé que estaba solo, pero Jesús estaba conmigo. Y seguimos un poquito con el catecismo en el numeral 27-25. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Hace todo lo posible por separar al hombre de la unión con Dios. Y dice, se ora como se vive. Hagamos una introspección. Se ora como se vive porque se vive como se ora. ¿Estamos nosotros orando como vivimos? ¿Estamos viviendo como nosotros estamos orando? El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Qué fuerte ese combate espiritual. Cuando uno empieza en los caminos de Dios, vamos sabiendo, ¿verdad?, cómo somos pues atacados por ahí, pero también no lo podemos separar del combate de la oración. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces todos nosotros, los que estamos aquí, ahorita no sé cuántas personas, 20 y algo que hay en la sala, cuántas veces nosotros posponemos la oración porque empezamos a poner pretextos y esos pretextos tarde o temprano nos damos cuenta que no valían la pena, que no eran esenciales y que no eran importantes, pero pospusimos la oración. Y esa es la forma en que el enemigo nos engaña. Él lo único que quiere es que dejemos la oración de lado. Y ustedes han vivido esa parte cuando dejamos de orar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros dejamos de orar, es porque Jesús no es el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, nuestras vidas cambian. Y a pesar de la prueba, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo aquello que está ahí, si nosotros oramos, todo va fluyendo poco a poco. Y lo mejor de esto es que empezamos a sentir esa paz que no podemos perderla porque es la paz que nos da Dios. Pero cuando nosotros no oramos, todo viene así, discúlpenme, patas para arriba. Anteriormente veíamos cómo el Papa Francisco nos decía que la oración era una gracia. Por lo tanto, no debemos nosotros de mortificarnos y ver la oración como una exigencia. Ni tampoco vamos a orar por orar. No, vamos a orar porque sabemos que Dios nos ama y que debido al amor que Él nos tiene, tenemos que ser perseverantes.
lo decía Douglas ahora, tenemos que ser perseverantes. Así como somos perseverantes en la escuela, así tenemos que ser perseverantes en la oración. Y siempre agradecer el cuidado que tenemos que tener para orar y la lucha que cada uno de nosotros va a llevar a cabo. La perseverancia en la oración es un combate. Y hay que combatir fuerte, porque ¿saben cuál es el peor enemigo de la oración? Somos nosotros mismos. Nosotros somos los peores enemigos en la oración. Y para poder identificar, para poder vencer a ese enemigo, nosotros tenemos que identificarlo, conocerlo y tenemos que superarlo. Entonces, es ahí, es en nosotros mismos, donde vamos a ver los obstáculos o las dificultades, como querramos llamarlo. Obstáculos, dificultades, tropiezos que se nos presentan en el momento de orar. Y cuando conocemos ese obstáculo, este incluso se va a convertir en una ayuda para lograr la meta. Pues bien, aquí vamos a entrar ahora en 10 trampas, en 10 dificultades que el enemigo nos lanza para no orar. Podemos empezar diciendo que muchas veces esas trampas es por el ambiente que nos rodea. Más ahora, con tanta tecnología, con tanta cosa, o sea, esas trampas son fatales. Un muchacho le vamos a decir, deje su juego ahí de las computadoras y todo eso, y venga y oremos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Otras veces, estas trampas es por nuestra propia debilidad. Y vamos a empezar con la primera, que nos dice, no sé orar. Lucas 11:1 dice, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí vemos a Jesús orando, ¿verdad? Y él dejó a sus discípulos orando. Pero, ¿qué pasó? Perdón. Él le dijo, Señor, enséñanos a orar. Aquí vamos con cuando Juan le pide que los enseñen a orar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros todos los días? Así como los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, así nosotros cada día debemos de pedirle a Jesús que nos enseñe a orar. Y debemos de tomar conciencia para aprender a orar. Es muy importante ser conscientes de que vamos a orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? Muy fácil. Orar se aprende orando. Si usted no ora, usted no puede aprender a orar. Cuando nosotros éramos niños que empezábamos el kinder, la escuela, si no leíamos, no íbamos a aprender a leer. Si no practicábamos la escritura, no íbamos a aprender a escribir. Entonces, orar se aprende orando. Romanos 8:26 nos dice, se nos habla de que el Espíritu Santo viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Y como no sabemos pedir como nos conviene,
Es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, pero que cada día, además de que nosotros aprendamos a orar, seamos adoradores. Porque cuando nosotros adoramos, también estamos en oración. Entonces, ahí es cuando vamos a pedir a ese Espíritu, enséñanos a hacer o a orar y a la vez a ser adoradores. La segunda trampa dice, no siento nada cuando oro. Y nos dice 1 Juan 1, del 1 al 13. Lo que existía desde el principio. Y fíjense que ahí yo subrayé, puse en negrita algunas palabras. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo subrayé, en negrita, el oído, visto, contemplamos, palparon, y me faltó ahí, anunciamos. Hasta ahorita lo veo. Pues, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Por nuestros sentidos. Por nuestros sentidos. Porque estamos, nosotros podemos, y todos los días hay que hacerlo, podemos ver, podemos oír, podemos contemplar, podemos palpar, podemos anunciar. Pero esos son nuestros sentidos. Hay que dar gracias a Dios. Sin embargo, vean que el tropiezo dice, no siento nada cuando oro. Sin embargo, en la oración debemos de permanecer siempre alertas, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros, al darle gracias a Dios por esos sentidos, en la oración debemos de permanecer, además de alertas, en comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios es comunión con Dios en Cristo. ¿Y cómo? Espero que me estén captando. Cualquier cosa me interrumpen, porque ¿cómo vamos a tener esa comunión con Dios en Cristo? Por medio de la fe. Y por medio del amor fraterno. Y vamos a recordar qué era la fe, qué es la fe, perdón. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, nos dice Hebreos 11:1. Entonces, ¿cuál es la base de la oración? La base de la oración es la fe y no son los sentimientos. Por eso debemos permanecer unidos en comunión con Dios en Cristo. Y cuando oramos, debemos de tener esa confianza y no anteponer nuestros sentimientos en la oración. Aunque nosotros no sintamos nada, o sea, muchas veces estamos orando y sí, pues no sentimos nada.
¿qué debemos hacer? Debemos confiar en Dios. Debemos defender y, algo sumamente importante, obedecer a Dios. Ya que muchas veces el Señor está más cerca de nosotros de lo que podamos sentir. Recuerden que el Señor nunca nos abandona. Y tal vez nosotros en ese momento de oración no sentimos nada, sí, pero ahí está Jesús. Y se los estoy diciendo, muchas veces lo sentimos, Él está más cerca de nosotros de lo que podemos sentir. Dentro de llamémoslo sentimiento de no sentir nada, valga la redundancia, ese sentimiento de no sentir nada, hay algo muy importante y es que nos llega la aridez espiritual. La aridez espiritual es un desgano, es una sequedad donde nosotros no tenemos ganas de rezar. Incluso se nos hace difícil rezar el rosario. Se nos hace difícil abrir la Biblia y leer la palabra. Se nos hace difícil, ay Jesús, perdón, se nos hace difícil incluso ir a misa. Nos sentimos como que esas cosas son tan pesadas, ¿verdad? Se nos vuelve un sacrificio y empiezan dudas y esas dudas alcanzan nuestra alma. ¿Y qué hacer en esos casos? Antes de decirles qué hacer en esos casos, voy a dar un pequeño testimonio. Esa aridez espiritual es terrible y yo la tuve durante el mes de noviembre y casi que todo el mes de diciembre. Empecé con que los obstáculos que tenía, se me hacía difícil asistir a la Eucaristía todos los días. Si no era una cosa, era otra, alguien enfermo, una cosa tremenda, y a la vez sentía también una persecución. Y qué difícil. Miren, yo a veces rezaba el rosario y era como en automático, porque ahí sí es cierto que de verdad no sentía nada. Y yo, dentro de todo eso, yo decía, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué es? Y no encontraba respuesta. Cada vez me iba sintiendo más sola. No tenía como en quién apoyarme. Bueno, fueron 2 meses que pasé muy difíciles, muy difíciles. Y yo me sentaba en el lugar que tengo para orar y ahí me quedaba, estática. No tenía, no había nada. Yo trataba y cuando rezaba el rosario trataba de estar concentrada cuando lo rezaba. Y los domingos iba a misa, porque si no yo sabía que estaba en pecado mortal y que no podía recibir al Señor en la Eucaristía. Pero aquí dice un autor, no recuerdo el nombre, que cuando estamos en esa aridez espiritual, la única salida es cerrar los ojos y darle las manos a Jesús para que sea Él quien nos guíe.
Y realmente yo tuve que hacer eso y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Ves? A ver qué va a pasar. Y a partir de enero, el Señor me ha presentado, ya no a la misa que iba todos los días, sino que me envió a una misa más temprano, a las 7 de la mañana, a un seminario que queda aquí cerca de mi casa. Y es algo tan bello que ese día, primer día que fui, miren, me bajaban las lágrimas con solo cuando entré al Santísimo, a la capillita así pequeñita que tienen, donde está el Santísimo. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias que me hiciste pasar por todo eso. Y hoy tengo este regalo. Porque es increíble cómo celebran la Eucaristía. Hay muchachos de muchas partes del mundo y no tienen idea la belleza cuando los muchachos de Haití les tocan los cantos con sus guitarras, sus tambores, cantan en el dialecto, en un dialecto que tienen. Bueno, es algo lindísimo. Y ahí ya el Señor sí me dijo, ahora sí, puedes seguir. Y les voy a decir, hay que tener mucho cuidado cuando esa aridez viene del Señor, del Espíritu, y que no sea una aridez o una tibieza por nuestra propia culpa. Porque muchas veces al no perseverar, ¿verdad? Esa aridez pues viene del enemigo. Y cuando esa aridez o esa tibieza viene por nosotros mismos, lo único que hacemos es ahuyentar la gracia de Dios. Y recordemos lo que nos decía el Papa Francisco, que la oración es un don, o sea, recibimos el don de la gracia de Dios. Y es duro los caminos, la vida espiritual tiene sus subidas y sus bajadas, pero con paciencia y poco a poco tenemos que ir trabajando. Pero sigo insistiendo, es con perseverancia. No podemos dejar un día sí y otro día no. Porque aun cuando nosotros no tengamos ganas o no le encontremos ese sabor a la oración, debemos de continuar orando. Algunas veces, ya les digo, me costaba rezar el rosario. Otras veces no lo recé, sinceramente, no lo rezaba. Y yo, sin rosario, ¿verdad? Y yo me acostaba en la noche y yo decía, ay Dios, ¿qué pasó? No recé el rosario, no recé la coronilla. Pero ahí el Señor me estaba escuchando. Algunas veces, creo que lo dije anteriormente, Dios permite estas pruebas. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a buscarlo más. Él lo que quiere es que nosotros aprendamos más a buscar al Dios de las consolaciones que a las consolaciones de Dios. Y decía San Juan de la Cruz, él vivió tanto lo que dio en llamar la noche oscura. Él no lo llamó desierto, sino que lo llamó la noche oscura. Afirmó que el progreso de una persona, dice, es mayor cuando la misma camina a oscuras y sin saber. Hay más progreso
si caminamos a oscuras y sin saberlo, sin saber hacia dónde vamos. Porque ¿a quién no le gusta orar cuando todo está bien? Cuando tenemos felicidad, cuando hay progreso, cuando no hay problemas, cuando todo es lindo, no hay enfermedades. Claro, es muy lindo orar. Pero cuando nos llega la prueba y estamos cuesta arriba, que no sabemos qué hacer, entonces ahí es facilito que dejamos la oración. Dios nos quiere santos, nos quiere santos. Y muchas veces es por las pruebas y por esa aridez espiritual donde Él arranca, y esta frase me encantó. Él arranca las hierbas dañinas del jardín de nuestras almas. Arranca las hierbas dañinas del jardín de nuestras almas. Y dentro de esa aridez que les cuento que yo pasé, me costó, todavía me ha costado un poquito, pero tuve que perdonar. Y ahí fue donde Él me arrancó las hierbas dañinas del jardín del alma, de mi alma, para poder perdonar. Pues bien, dice el Papa Francisco en la audiencia general del 19 de mayo del 2021 sobre su experiencia de oración. Vean lo que nos dice. Y recuerda algunas dificultades muy comunes y se detiene especialmente en la distracción, la aridez y la pereza. Orar, dice, no es fácil. Hay muchas dificultades que se presentan en la oración. Y ya lo había dicho esto, hay que conocerlas, identificarlas y superarlas. Hay que caminar siempre, siempre. Hay que, hay que aprender a caminar siempre. El verdadero progreso en la vida espiritual, nos subraya el Papa Francisco, no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en ser capaz de perseverar en los momentos difíciles. Vean cómo esta palabra, perseverar. Para estar en los caminos de Dios, tenemos que ser perseverantes. Viene la tercera prueba, el tercer tropiezo. No puedo orar solo, necesito estar con alguien. Mateo 18, 19 al 20 nos habla sobre la oración en comunidad y dice, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy lindo orar en comunidad y nos ayuda a montones. Todos nosotros lo hemos vivido, el orar en comunidad, en una asamblea, en una reunión. ¿Por qué? Porque la oración en comunidad tiene como fin el intento de corregir o de reconciliarse muchas veces con alguno de los hermanos que están ahí presentes dentro de la iglesia. Porque aquí la palabra nos lo dice, donde dos o más se reúnen, ahí estaré yo. Entonces, tenemos la seguridad de la presencia de Dios. Muy bien, muy lindo orar en comunidad. Pero ¿a dónde está nuestra oración personal? ¿A dónde está la oración que yo como persona debo de hacer? Efesios 1:4 nos dice que Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, que por lo tanto hemos sido hechos para estar con Dios. Hemos sido hechos, nos dice ahí Efesios, para estar con Dios. Por eso la oración personal
Nada la puede sustituir, porque en esa oración personal tiene que ser necesaria, porque es el momento donde nosotros estamos con Dios. Dios y yo y Dios. Vean lo que, perdón. Ay, Señor, ahora sí esta cosa. Siguen viendo esa diapositiva. Vamos a ver lo que le dice a Daniel. Aquí. Daniel 10:12. Luego me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y precisamente debido a tus palabras he venido yo. Imagínense, intentó el primer día que intentó comprender, que se humilló delante de Dios. Él escuchó las palabras de Daniel. Por eso nosotros no podemos decir, no sé orar, no puedo solo. O sea, solamente el hecho de intentar orar, solamente en ese intento de oración, ya estamos orando, porque nos humillamos, porque tratamos de, y Dios llega y nos escucha. Ya eso es, ese intento es oración. El número 4 dice, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Y eso es algo, ¿cuál de nosotros? Levante, todos nosotros lo hemos dicho. No tengo tiempo, tengo mucho que hacer. ¿Qué pasó en Getsemaní? Donde el Señor se apartó a orar. Y luego llegó y encontró a los apóstoles. ¿Y qué? Los apóstoles estaban dormidos. Entonces, eso nos pasa. Yo no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer. Y tengo muy presente a Margot en una de las reuniones que yo dije, ay, es que no tengo tiempo. Y ella me dijo, Carmencita, pero tiene que sacar tiempo para Dios. Claro que sí, yo sabía que tenía que sacar tiempo para muchas cosas de Dios. Y entonces, ¿de qué depende nuestro tiempo? Nuestro tiempo depende pues del amor que nosotros le tengamos a Dios. Y no nos podemos dejar engañar. Miren, esto yo lo practico cuando yo tengo demasiadas cosas, porque es cierto, yo pues tengo mucha cosa que hacer. Y yo le pido al Espíritu Santo y yo le digo, Espíritu Santo, acomódame el horario, por favor. Y me lo acomoda. El Espíritu Santo nos acomoda ese horario y en un X momento, ahí estamos ya orando. Y nos dice Lucas 12:34, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Y quién es nuestro tesoro? Nuestro tesoro es Jesús. Y ahí es donde debe estar nuestro corazón. Entonces, encontrar tiempo para estar con Jesús es el amor que nosotros proporcionalmente le vamos a dar a Él. En el quinto obstáculo dice, pensar que no oro como otros o no uso tal o cual esquema. La relación que tengo yo con Jesús es única. No es la misma relación que tiene Douglas, no es la misma relación que tiene doña Luz Alba, no es la misma relación que tiene don Ernesto. Mi relación es única. Es única. Yo no me puedo
comparar con otra persona con respecto a la relación con Dios. Y podemos usar cualquier método, X métodos, o sea, hay muchos. A mí me pueden regalar, uno de ustedes me regala el libro con el que ora y yo lo puedo tomar, pero yo no voy a orar de igual forma que lo hace usted con el mismo libro. Entonces, en el combate de la oración, dice el Papa, nos dice aquí, que cuando rezamos debemos de ser humildes. Lo hablaba Douglas haciendo el resumen de hace 8 días. La Virgen fue humildad completa. Entonces, para orar debemos ser humildes y es la primera actitud para ir a rezar. Cuando oramos debemos ser humildes para que nuestras palabras sean realmente oraciones y no un vaniloquio que Dios rechaza. También podemos rezar por razones equivocadas. Por ejemplo, para derrotar al enemigo en guerra sin preguntarnos qué piensa Dios de esa guerra. Es fácil escribir en una pancarta, Dios está con nosotros. Muchos están ansiosos por asegurar que Dios está con ellos, pero pocos se molestan en comprobar si realmente están con Dios. En la oración es Dios quien debe convertirnos, no somos nosotros quienes debemos convertir a Dios. Es la humildad. Voy a rezar, pero tú, Señor, convierte mi corazón para pedir lo que es conveniente, para pedir lo que será mejor para mi salud espiritual. Vean qué belleza, esto lo dice el Papa porque es cierto, o sea, nosotros no podemos convertir a Dios, es Dios quien nos va a convertir. Entonces, pidamos de corazón, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo mejor para nuestra salud espiritual? Y dice en Eclesiastés 35:21, la oración del que se humilla penetra los cielos y no descansará hasta que llegue al trono del Altísimo, ni saldrá de allí hasta que alcance de Dios todo lo que desea. Entonces es nuestra oración, no orar como fulano, como mengano, o también orar con X método. El otro sería, el otro obstáculo, el 6, frente a las distracciones en la oración. Y lo decía el Papa también, la dificultad habitual de la oración es la distracción. Santa Teresa de Ávila siempre, ¿verdad? La recordamos diciendo que la mente es la loca de la casa. Y el Papa Francisco dice que lo que tenemos que hacer es pasarla y encerrarla, pararla y saber sobrellevarla. Entonces vean qué difícil esas distracciones. El catecismo en el numeral 27-29 dice, con respecto a las distracciones, que salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. O sea, no podemos salir a la casa porque vamos a caer en sus propias redes. Vamos a seguir siendo distraídos. Entonces, tenemos que concentrarnos. Ok, llegó la distracción. Me imagino que estamos empezando a orar y, uy, tengo que ir a hacer la comida. Uy, mañana tal cosa. Ok. Nos concentramos y empezamos y volvemos a la oración. Esa distracción dice, descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Y si nosotros estamos sirviendo a Dios, pues tenemos que elegir a Dios y dejar que la distracción y volvernos a concentrar y tomar conciencia de esa distracción. Dice que
Entonces podemos ver que la oración no es resultado de una idea fija o de una mera concentración. Tampoco es un esfuerzo mental. Nada de eso. La oración es simple y sencillamente una relación con Dios poniendo nuestra mente en Él. ¿Cómo vamos nosotros a actuar ante estas distracciones? Primero, no vamos a pelear con la distracción. Vamos a ponerla en su lugar. ¿Y cómo? ¿Cómo pongo la distracción en su lugar? Vamos a tener una libretita, un cuaderno, y vamos a apuntar. Me distraje en tal cosa, me distraje en tal otra. Muy bien. Y luego, al irlas descubriendo, vamos a tratar de deshacernos de ellas. Entonces, si yo estoy en el momento de la oración, yo estoy pensando en que tengo que ir a cocinar, bueno, apunto, tengo que ir a cocinar. Espérate ahí un momentito, porque en este momento estoy con el Señor y voy a atender primero al Señor y después voy atiendo la cocinada que tengo que hacer o la lavada de ropa o X, no sé qué será. Segundo, hay que conocerlas y dejarlas pasar. En esto tenemos que tener cuidado porque algunas veces estas distracciones son mensajes del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber si es del Espíritu Santo? Muy fácil. Si la distracción, ese pensamiento, ¿verdad? Que te llega en ese momento, te puede llegar, no sé, tal vez la imagen de alguna persona o el nombre de una persona. Pero esa distracción no te quita la paz. Esa distracción es del Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar por eso. Pero si esa distracción te quita la paz, ese pensamiento te quita la paz, es del enemigo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la distracción cuando viene del Espíritu Santo nos va a traer paz, nos va a traer certeza interior. Pero si es del enemigo, vamos a nos va a quitar la paz completamente. Y algunas distracciones hay que sumergirlas en la luz de Jesús. Porque algunas distracciones que son del enemigo y nos recuerdan nuestros pecados, entonces comenzamos a ser invadidos por la culpa. Y muchas veces se pueden presentar imágenes bien feas, bien feas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, ténganlo presente, si se nos presentan ese tipo de imágenes. En tu nombre, toda tiniebla sea disipada. En el nombre de Jesús, toda tiniebla sea disipada. Jesús, báñame con tu luz. Podemos incluso cubrirnos con la sangre de Cristo, porque nosotros nuestros pensamientos los debemos de someter a Jesús, a Cristo Jesús. Vamos. Dice, Dios no me escucha, la número 7, ya casi vamos terminando. Dios no me escucha, hay mucha gente que lo dice, ay no, rece usted porque a usted Dios sí que la escucha. Y usted reza para que usted diga que a Dios no le escucha. ¿Cuántas veces nos dicen, ay vea, es que usted que ora tanto, usted le puede pedir a Dios por esto, esto y esto? Y yo me vuelvo y le digo, ¿y usted le está pidiendo a Dios también? No, es que a mí no me escucha. Siempre, en todo momento,
Dios nos escucha. Lo que pasa es que no podemos forzar el resultado de nuestra oración. Dice Romanos 5, del 3 al 5. Mas aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, vean qué belleza, engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay muchas personas que dejan de orar porque dicen, Dios no me escucha. Y vean la belleza. Cómo en la tribulación se engendra la paciencia. Y la paciencia como virtud probada nos da la esperanza. La esperanza no falla. No falla porque en la esperanza Dios derramó todo su amor. Así es que eso, Dios no me escucha. Dios nos escucha a todos. El 8 nos dice enredarse en las propias debilidades. Este sí es... Esto es cuando nosotros estamos más enfocados en nosotros mismos que en Dios. Y dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Exultate de alégrense y regocíjense en el numeral 15, que cuando sintamos la tentación de enredarnos en nuestras propias debilidades, levantemos nuestros ojos al crucificado y digámosle, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. ¡Qué belleza! Ante el crucificado, soy un pobre, yo no soy nada, no soy nada, pero tú, Señor, me puedes hacer mejor de lo que soy. Y Juan 5:6 dice, Jesús viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres recobrar tu salud? Vean que Jesús puede hacer el milagro que sea si nosotros nos enfocamos en él. ¿Por qué? Porque Jesús es más grande que nuestro pecado. Y su misericordia siempre va a ser sobreabundante. Pero ojo con esta misericordia que ahorita está siendo bien manipulada. Ahorita todas estas cosas que están en el mundo, se me fue la palabra, hablan, ok, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos hacer todo lo que queramos, que Jesús es misericordia y Jesús nos va a perdonar. Esa no es la misericordia de Jesús. Si estamos en el pecado, estamos pecando. Entonces, la misericordia de Jesús es sobreabundante cuando nosotros nos enfocamos en él. Cuando tenemos nuestros sacramentos, cuando vamos a la confesión, cuando nosotros realmente estamos arrepentidos de aquello que hicimos. Ahí es donde entra la gran misericordia de Dios. El 9 es ver la oración como un deber o una norma. La oración no es meramente un deber, ni tampoco es una norma que vamos a seguir. La oración no es una norma, hay que verla normal en nuestra vida, es algo normal para nosotros. Porque la oración es el agua viva que vamos a recibir todos los días. Es el agua viva en nuestra presencia y debe de ser lo normal y lo natural en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días cuando oramos estamos bebiendo de esa agua.
que es la que nos fortalece y nos edifica. Yo les digo sinceramente, no sé cómo la gente que dice que es atea, que no cree en nada, que esto, ¿qué hacen cuando hay una tribulación? Si es esto, es la oración lo que a nosotros nos edifica. De lunes a hoy, si no fuera la oración, yo creo que yo estaría en pavas, porque he tenido una tribulación grande. ¿Y qué es lo que me ha sostenido y qué me tiene hoy aquí a mí? La oración, porque si no, no hubiese podido estar aquí. Entonces, ténganlo muy presente, es el agua viva, es lo que a mí me sostiene, es lo que me fortalece, es lo que me edifica para poder salir adelante. Y ya para ir terminando, la 10 dice, sé que tengo que orar, pero no tengo ganas. Caer en este obstáculo es muy peligroso. Sé que tengo que orar, es como una obligación, pero no tengo ganas. Porque si nosotros caemos en este obstáculo, nos vamos a acostumbrar a vivir sin oración. Sé que tengo que orar, uy, pero qué pereza. Y ustedes saben cómo se llama eso. Qué pereza tengo que orar. Eso se llama asedia espiritual. La asedia espiritual es una tibieza, es una negligencia del corazón que se llega a convertir en un vicio, es un vicio espiritual. Es una forma, dice el Papa Francisco, es una auténtica forma de relajamiento. Es un estado de conformidad, es un estado de mediocridad. Y cuidado nosotros servidores, cuidado los que servimos, porque puede haber mucho servidor sin oración. Y ahí sí que estamos mal. Porque nos creemos que como servimos, perdón la expresión, ya somos doña toda y no necesitamos nada. Porque estamos sirviendo y no oramos. Y veamos esto. La asedia espiritual es muy diferente y no la podemos comparar con el desierto. El desierto es una aridez espiritual, lo dice la palabra del desierto. La connotación de desierto no es negativa. Bíblicamente, desierto significa el lugar donde Dios se manifiesta. Es el lugar donde yo me encuentro con Dios. O sea, el desierto es un lugar de oración. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno de Espíritu Santo se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Entonces, mucho cuidado con esos dos términos, aridez espiritual y asedia espiritual. La asedia es negligencia, es algo donde nosotros ya no, somos mediocres. Y hay que cuidarse de eso, muchísimo. Génesis 28:10 y siguientes nos habla de que Jacob se acostó sobre una piedra. Jacob tuvo un sueño. Lo pueden leer ahí en el Nuevo Testamento. Esa piedra donde Jacob recostó su cabeza es la piedra de Cristo, es la piedra angular. Por lo tanto, Jacob, al descansar sobre la piedra, puso su cabeza sobre la piedra, descansó sobre Dios. Y eso es precisamente la oración. La oración es descansar en Dios.
Y también el Salmo 62:2 nos dice, solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Y para terminar, ahí les dejo esa frase. El que quiere descansar en Dios duerme en medio de la tormenta. Recordemos, ahí está en la filmina a Jesús durmiendo en la barca tranquilamente en medio de la tormenta. Y así es como nosotros, si queremos descansar en Dios, tenemos que dormir en medio de la tormenta. Yo espero que el tema pues fue un poquito largo, sí, pero que les haya quedado claro. Perdón. Y antes de dar el pase, yo quiero decirles que el Señor en estos días pues puso en mí una oración. Vamos a ver, disculpen para ver cómo me salgo de aquí. Aquí. Puso en mí la oración de el cántico de Zacarías. Y yo he sido obediente. Él lo ha puesto estos días en mi corazón. Está en Lucas 1, 68, 79. Y yo voy a terminar con este cántico de Zacarías, con esta oración, que dice así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una nueva fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.